Buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es María Marta Casali, represento a la Regional Bahía Blanca Presid y soy miembro de comisión directiva. Les recuerdo la modalidad de los talleres. Se va a presentar la disertación y después va a haber un tiempo para preguntas. Les pido, el que olvidó bajar los teléfonos celulares, por favor, así no interrumpimos. Jorge Antonio Gilbert es ingeniero agrónomo, graduado de la UBA, tiene un máster en mecanización agrícola y con una especialización en negociación y cambio. Actualmente se desempeña como profesional asesor de nivel internacional en gestión de actividades de innovación del INTA. Es miembro del Scientific Advisory Board del INAS y copresidente de la Comisión de Agricultura de la Iniciativa Global de Metano, GMI, coordinador de la Comisión de Bioenergía del Consejo Profesional de Agronomía, CEPIA. Le agradecemos, Jorge Antonio, y te doy la palabra. Muchas gracias. Esto es... Bueno, buen día a todos. Les agradezco la presencia en el último día de Congreso, que siempre merma un poco la presencia. La idea es brindarle lo que yo llamo la visión sistémica de los biocombustibles. Si tenemos en cuenta los distintos volúmenes y niveles de precio que tienen, a lo cual nos dedicamos nosotros, que es justamente la producción de biomasa y la comercialización de biomasa en distintos tipos de productos, están viendo que tanto los biocombustibles como todas las formas de bioenergía se encuentran en la base de la pirámide. Por lo tanto, son productos de mucho volumen y de escaso valor. A medida que nos vamos subiendo en esa pirámide, donde pasamos a través de los alimentos para animales, los alimentos para mascotas, los alimentos humanos, los biomateriales, y tenemos en la cúspide todo lo que tiene que ver con biomateriales, bioplásticos, biofármacos, etc. Entonces, a medida que escalamos para arriba, va aumentando el nivel de valor que tienen esos productos, y para darles un ejemplo, podemos estar en la base de la pirámide hablando de 200, 300 dólares la tonelada, y en la punta de la pirámide llegando a hablar valores de 4.000, 6.000, 8.000 dólares la tonelada. Por lo tanto, encarar una transformación de la biomasa implica una mezcla entre distintos productos. Y esto es lo que se está dando en todo el negocio de lo que son los biocombustibles y la bioenergía a nivel del mundo. Lo que estamos viendo crecientemente, ya cómo se instala esta nueva industria dentro de una industria que ya existía, como es el caso típico, la primera gran industria que se instala en la Argentina es la industria del biodiesel, que se instala sobre las plantas de molturación de soja, que ya tenían un negocio fenomenal en el tema de harinas proteicas a nivel internacional. Entonces se agrega un nuevo producto dentro de esta. Y más recientemente lo que estamos viendo con toda la industria de transformación de almidón de maíz en bioetanol, donde a una industria que estaba más primarizada que todavía que la de soja, donde se vendían granos de maíz sin ninguna transformación, hoy somos exportadores de harinas proteicas de alto valor, procedentes justamente de esta cadena de transformación nueva. Entonces, ¿cómo entender este negocio? ¿Cómo entender las fuerzas que están actuando en la misma? Implica esta enorme rueda que está circulando. Ustedes están viendo ahí distintos temas a tener en cuenta. Ahí están las partes de regulaciones internacionales, un poco lo que se vio esta mañana en el Salón Bayer en cuanto a esquemas de certificación, regulaciones ambientales que están cambiando permanentemente, lo que son la demanda y los cambios en los patrones alimentarios a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con transporte y logística, consumos de productos en el agro, coproductos
productos. Bueno, todo eso va interactuando permanentemente y el tema es que no tenemos suficiente historia de cómo estos distintos bricks, como distintos ladrillitos interactúan unos con otros. Pero indudablemente para entender el mercado de la bioenergía, para entender a los biocombustibles, tenemos que tener este tipo de visión donde hay múltiples y complejas interacciones que no tenemos historia en los mercados. Les doy un ejemplo, el impacto que tiene para la Argentina el haber hecho un escalón más en la transformación de los aceites de soja en biodiesel, en glicerinas y en productos que siguen a la escala de la glicerina, impactó sustancialmente en el precio diferencial entre el precio FOB del aceite en Rosario y el precio de Chicago. Cuando no estaban la industria del biodiesel o cuando la industria del biodiesel se ve afectada por barreras arancelarias como la que estamos sufriendo en este momento en el mercado europeo, tenemos un plus de aceite en el mercado y en lugar de tener un spread de incremento en ese precio, tenemos al contrario un precio inferior en el producto final. Bien, entonces la bioenergía hoy, a diferencia de cómo inicialmente se la concebía y se la comenzó a estudiar, eso deriva de un esquema de pensamiento que viene de los combustibles tradicionales, donde es una estructura vertical desde la exploración y el pozo petrolero, el tema de refinación hasta su distribución y comercialización. Los biocombustibles responden a esta lógica que es totalmente diferente. Entonces, ahí vemos la necesidad de la integración de la bioenergía constituyéndose como iniciadora y facilitadora de una transición a una economía, a una bioeconomía, donde indudablemente están los productos químicos, los alimentos animales, la bioenergía y los distintos materiales que proceden de esta transformación de la biomasa. Entonces, ahí entran a jugar diferentes eslabones. Tenemos el eslabón de investigación y desarrollo, el eslabón de la provisión de insumos para todas estas cadenas en forma integral, la producción agropecuaria, que es el centro de este congreso, todo lo que tiene que ver con la industria y consumo, con la demanda y exportación y los distintos mercados posibles de destino final de los biocombustibles, fundamentalmente apuntando a la generación de electricidad, a la generación de calor, a la dotación industrial y a la dotación de hogares. En este complejo sistema, las instituciones intervienen y también en forma muy importante lo que es la comunicación a la sociedad, la prensa y lo que se denomina hoy en día la percepción pública. O sea, cómo se influencia a través de los medios y de la forma de comunicación a la percepción que tiene el público en general de cada uno de los productos. Y yo, a propósito, hoy rápidamente les mencionaba una nueva industria como la industria de la transformación de almidón de maíz en biocombustibles. Y no dije bioetanol a partir de maíz, dije bioetanol a partir de almidón de maíz. Si yo les digo una cosa o la otra, ustedes se imaginan, y si no son conocedores del tema, tienen una imagen en su mente totalmente diferente. Yo les digo bioetanol de maíz y rápidamente un ciudadano común dice, este tipo agarró todo el maíz y me lo transformó en bioetanol. Si yo les digo almidón maíz, le queda en la mente una imagen, si tomó solo el almidón hay un montón de otras cosas que no está tomando. Y es muy importante desde la misma forma de cómo presentar y cómo hablar de los biocombustibles. Lo mismo podríamos aplicar al tema de biodiesel de soja. Normalmente eso es lo que uno escucha hablar y en realidad es biodiesel a partir de aceite de soja. O sea, todo el contenido proteico queda intacto en el mercado y de ahí esta otra cantinela que venimos, se viene difundiendo de la falsa dicotomía entre producir biocombustibles y alimentos, o más todavía lo que se pretendió con bastante éxito instalar en muchos mercados, la
relación entre biocombustibles y seguridad alimentaria, que es un concepto muchísimo más amplio que lo que es la dotación de alimentos, ¿no? Ustedes saben que en el mundo se tiran más de 1.700 millones de toneladas de alimentos por año, o sea, no hay un problema de producción de alimentos, hay un problema de otro índole en cuanto a corrupción, en cuanto a nivel de ingreso de las personas para acceder a esos alimentos, pero en ningún momento estamos enfrentando la humanidad un problema de dotación de cantidad de alimentos a nivel global. Y a eso tendremos que defender, agregar la pandemia mundial del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Que está matando más gente que la falta de alimentos a nivel mundial. Bien, entonces, este es el panorama que tenemos de los distintos componentes que hacen, los componentes principales que hacen a la biomasa. Estamos hablando de almidones, de hemicelulosas, de celulosas, de lignina, de aceites, de proteínas. Y acá ustedes no distinguen, pero bueno, son la cantidad de rutas, de bloques, de estructuras químicas secundarias, de intermediarios y de productos finales que se están generando a partir de la transformación de biomasa. Nosotros tenemos como país una enorme ventaja desde el punto de vista logístico, ¿no? En cuanto a tener la ventaja de tener un círculo de alrededor de 300 kilómetros, un círculo de 300 kilómetros de radio, alrededor del cual se genera más del 80% de la producción de granos del país, con un centro logístico y de transformación ubicado en el centro. Estamos ubicados en Rosario, en el centro neurálgico de ese círculo, lo cual nos da una ventaja que pocos países tienen. Pocos países presentan este tipo de distribución, ¿no? Estados Unidos tiene sus centros de producción de maíz y de soja muy lejos de los puertos comerciales, y lo mismo sucede en el caso de Brasil. Esa es nuestra ventaja. La desventaja viene del lado del conocimiento. Y para esto les traigo cómo está viendo el mundo este tema ustedes saben que hoy en día la riqueza de una nación no viene de sus recursos naturales, no van a encontrar ningún país rico en sus ciudadanos que provenga de sus recursos naturales, sino cada vez más proviene del grado de conocimiento, ¿no? Como nos decía Manes en la conferencia inicial el primer día, ¿no? Ahí está la base de la riqueza de una nación. Entonces, ¿cuál es la estrategia que se está siguiendo a nivel mundial y cuál es el nivel de inversión que se está haciendo en este tema puntual que estamos hablando, que es la transformación de biomasa? Y para eso les traigo el ejemplo de Estados Unidos. El DOE quiere decir el Departamento de Energía de Estados Unidos. Y el Departamento de Energía de Estados Unidos, cuando estuve 15 días visitando centros de investigación hace un mes allá, yo me caía de asombro de en dónde se estaba metiendo el Departamento de Energía de Estados Unidos. La investigación está organizada en 4 grandes bloques. Una es el mejoramiento de la biomasa, lo que es la agronomía tradicional, el mejoramiento genético, la búsqueda de nuevas especies, las rotaciones, mucho de lo que vemos en congresos de este tipo. Otro gran bloque de investigación está dedicado a la deconstrucción de las moléculas orgánicas que constituyen la biomasa. Otro gran bloque está dedicado, a partir de esas distintas moléculas, las tecnologías de conversión hacia los distintos productos, esa telaraña que veíamos en la diapositiva anterior. Y después tenemos los cross-cutting achievements o issues, que son los factores que cruzan transversalmente los otros grandes bloques. Ahí está todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con los factores económicos, todo lo que tiene que ver con los factores logísticos que hacen al negocio en su conjunto. Les traigo un ejemplo de uno de los centros de investigación en bioenergía, cómo sus grupos de investigación están divididos en
sustentabilidad, en desarrollo, que es mejoramiento de biomasa, desde construcción, y ese centro que está ubicado es el GLRC, es el Great Lakes Bioenergy Research Center, que está ubicado en el centro oeste de Estados Unidos, alrededor del lago Michigan. Tiene 2 subcentros, uno en Michigan y otro en Wisconsin. Se han abocado al tema de la conversión de azúcares y la conversión de lignina. Bien. Entonces, el programa a nivel nacional de un departamento de energía, estamos hablando de un departamento de energía, está enfocado hoy en día al programa de ciencia genómica. ¿Y qué se están planteando como grandes objetivos? Primero, determinar la dinámica de los genes, la estructura biológica, la funcionalidad a todas escalas y la interacción con los ecosistemas, entender cómo las proteínas funcionan individualmente o sus interacciones en los componentes celulares, explorar la funcionalidad y las regulaciones de los distintos canales de transformación y la dinámica de las redes en las células, y también ganar predicción y entendimiento en cómo las células trabajan en comunidades, en tejidos dentro de las plantas, y finalmente cómo interactúan con los distintos agroecosistemas a nivel global. Estos son los grandes objetivos del programa. Ahí están viendo un poco la distribución de los centros de investigación de transformación de biomasa en bioenergía y otros componentes. A nivel de sustentabilidad, esto es un poco cuál es la lógica de cómo se está abordando este tema, ¿no? En cuanto a los sistemas de cultivo, cómo predecir el comportamiento y cómo esto está afectado por el cambio climático, por la economía global, cómo esto... hay un gran, uno cuando va a un centro de investigación de este tipo, encuentra que el departamento de modelización es un departamento muy importante, donde no solo se está dependiendo de lo que pasa en un tubo de ensayo o un Erlenmeyer o un microscopio, sino hay un montón de gente a partir de esos resultados modelizando para aumentar la chance de posibilidades de encontrar éxito. Bien, ahora, cuando uno siempre encuentra decir, sí, nuestro tema es prioritario, yo no me quedo con las palabras en cada país que voy, sino veo, bueno, si este país considera este tema prioritario, ¿cuál es la decisión política que ha tomado ese país en cuanto a la inversión monetaria y en recursos humanos que está dedicando a este tema? En el caso de Estados Unidos, estos son programas que directamente aprueba el Parlamento a nivel nacional, son programas de 5 años de desarrollo, donde más o menos en promedio están invirtiendo $200 millones en investigación, excluidos los salarios de los investigadores, para que se den una idea del tamaño de inversión que se está haciendo en este tema. Y aquí les muestro un poco, no solo los recursos que se ponen, sino la enorme presión que hay sobre el sistema en cuanto a demandar resultados concretos. Acá tienen los años que lleva desarrollo el programa, que ha logrado más de 1.800 publicaciones de referato, cerca de 400 invenciones, 233 aplicaciones de patentes y 105 licencias de patentes. Hoy en día no solo se va al paper publicado, a la publicación científica o a la patente, sino si es un paper científico, lo que se mide es cuántas veces fue citado y cuántas veces fue reproducido eso. O sea, si tuvo algún interés en la comunidad científica internacional lo que se ha descubierto. Y si hablamos de patentes, lo importante no es patentar algo, sino cuántas industrias tuvieron el interés para invertir en esa patente, licenciar esa patente y convertirla en algo concreto. Para este año, ahí tienen un poco la distribución del presupuesto y en qué temas y en qué medida, porque esto también nos da un índice de dónde se está invirtiendo con mayor énfasis y de dónde vienen los resultados. Cada patente que se logra, en una de las charlas
en el primer día en este congreso decían que Corea del Sur tiene más patentes por año que todo Latinoamérica y Centroamérica juntos. Eso, o que el valor de todo el Producto Bruto de Argentina es el valor de Apple, una sola compañía norteamericana, ¿no? Para que nos demos idea de las brechas que hay y cada vez que se agrandan esas brechas si no invertimos en el tema de conocimiento. Ejemplos exitosos a nivel nacional. Bueno, estamos viendo ahora todo este nuevo desarrollo de lo que es la industria del bioetanol. Nosotros hemos trabajado muchos años junto con la industria del biodiesel, fundamentalmente en la parte de sustentabilidad, y estamos viendo cómo estas industrias, como pueden, y con escaso apoyo del sector científico-técnico, están multiplicando tecnologías, interactuando tecnologías y multiplicando la cantidad de productos. Ejemplo de participación social. Se habla mucho de participación social y dentro de los estándares de certificación de bioenergía. Y acá listo un poco cómo puede ser esa participación social, ¿no? Porque a veces se trata de medir el impacto sobre la responsabilidad social empresaria que tenga determinada empresa, pero hay una enorme cantidad de formas de impacto, ¿no? Y estamos viendo en esta nueva industria desde emprendimientos participativos con inversión de riesgo por parte de productores agropecuarios que se asocian y arriesgan sus campos y arriesgan su patrimonio para pedir crédito e iniciar esta nueva industria, como proyectos a gran escala realizados por el movimiento cooperativo, como vamos a ver uno en el caso de ACA en Villa María. También inversiones realizadas por fondos de inversión, que es una forma también de socializar la inversión y los beneficios que tienen este tema. En este tema está trabajando muy bien FADA, es una organización que está ubicada en Río Cuarto, que trata de medir los impactos en generación de empleo, en inversiones y en impacto de esta transformación de las cadenas de valor que tiene esto concreto y real, que es escalar en lo que yo denomino la transformación de biomasa en diferentes tipos de productos. Lateralmente a lo más publicitado que es el bioetanol de esta nueva industria, tenemos la burlanda, ¿no? Tenemos los destilados húmedos y secos de maíz, que por el lado húmedo está produciendo una verdadera revolución en cuanto a la capacidad de generación de carne y otros derivados, y en el lado de exportación lo que son los destilados secos. Ahí concretamente estamos viendo otra industria acoplada a la industria del bioetanol. Esta es otra empresa bioeléctrica. Ahí les pongo los números concretos en cuanto a cantidad de socios, los que estuvieron dispuestos a invertir esa cantidad de millones de dólares, lo que afectó en empleos, y no son empleos generados de baja calidad, son empleos de alta calidad. Ustedes saben muy bien que en el interior de nuestro país los chicos vienen a estudiar a Rosario, a Córdoba o a Buenos Aires y no vuelven al lugar porque no encuentran un ingeniero químico, un bioquímico, qué puede hacer en Río Cuarto, en Villa María, etc. Esto le está dando una oportunidad a esos jóvenes de afincarse y no desarraigarse de sus familias. Y este es el caso de Bioeléctrica, una empresa también de socios agropecuarios con este nivel de inversión que se puso en marcha hace pocos días, donde se está viendo una transformación también del maíz a través de silaje, más residuos animales, en generación de biogás y en corrientes cruzadas entre una industria y la otra. El caso de Acabio, perdón, ¿qué pasó con...? Bueno, se me perdió la foto, perdón. Es una industria también de gran tamaño que está integrando también aprovechamientos no usuales en los productos, como ser el aprovechamiento del dióxido de carbono para gaseosas y otras industrias, que uno lo obtiene gratis del tema de la fermentación de los animales. ¿Cómo deberíamos prepararnos desde el punto de vista de Argentina para afrontar estos nuevos desafíos
derivados de los múltiples usos de la biomasa. Acá estamos viendo un ejemplo de Finlandia, como sus centros de investigación hace años que vienen trabajando en estos temas en cuanto a multiplicar las cadenas de transformación de biomasa, su refinamiento, las tecnologías de manufactura para llegar finalmente a productos concretos y generar nuevos negocios, nuevos servicios. La modelización siempre está presente. En definitiva, es considerar los sistemas de bioenergía como una oportunidad de diseñar agroecosistemas productivos que agreguen valor. Esto no se va a generar por gracia de la naturaleza, esto demanda una enorme inversión, un enorme esfuerzo y una enorme también demanda desde los sectores productivos al sector científico-técnico argentino, ¿no? Denominado INTA, INTI, CONICET, universidades, para lograr realmente valores de inversión, no ni por asomo los que vimos que puede generar 50 países juntos como son Estados Unidos, pero por lo menos cambiar el grado de inversión que estamos teniendo en estos temas. Esta es la página web de bioenergía del INTA, donde pueden acceder. Hay una cuenta Twitter a la cual se pueden asociar y que permanentemente vamos poniendo todas las novedades, conferencias, eventos que vamos desarrollando. Es una forma muy práctica de estar al día. Ahí están los libros que hemos generado en los últimos 3 años que van apuntando a las diferentes temáticas muy diversas como puede ser la percepción pública, los desarrollos tecnológicos, el tema de emisiones, la forma de evaluación socioeconómica de todos estos temas. Desde ya, muchas gracias y ahora iniciamos el tema de preguntas. Gracias, Jorge. Preguntitas. ¿Podés contestar ahí así? Sí, por acá. Sí, buen día. Yo provengo del sur de la provincia de Buenos Aires. Vos estuviste hablando de generación de bioenergía a partir de maíz o almidón de maíz. Yo quisiera saber si por lo menos acá en Argentina hay algo en relación a generación a partir de cebada, de trigo. Y también quisiera que nos des un pantallazo cómo está la investigación a nivel nacional en cuanto a biocombustibles. Bueno, muchas de las cadenas de transformación, fundamentalmente de tipo bioquímico y en planta, son muy similares independientemente de dónde provenga ese almidón, si proviene de un grano de trigo, de cebada, de maíz, etc. Así que son canales comunes, lo que impide el desarrollo son problemas de otro tipo, ¿no? Fundamentalmente apuntando a esa visión sistémica. O sea, ¿por qué uno se podría preguntar por qué no hay bioetanol de trigo en la Argentina? Bueno, lo que hay que analizar es toda la cadena de comercialización de trigo en la Argentina, la cadena de posibles mercados que tengan todos los coproductos que se generarían a partir de esa transformación de trigo y cómo competirían con los otros mercados ya establecidos y maduros en la Argentina, que puede ser, estamos compitiendo con las harinas de soja, estamos compitiendo con esta industria nueva que irrumpió en el mercado, con las harinas o los destilados secos y húmedos a partir del maíz. Así que esa sería tu primera pregunta. La segunda, lamentablemente el sistema científico-técnico argentino en los niveles de inversiones en general son muy reducidos. Cuando uno conversa con un investigador y se siente contento que recibió 15.000 o 20.000 dólares en un PICT que formuló y ese nivel de subsidio lo recibe 2 años o 3 años después que formuló el proyecto con una inflación del 30%, realmente el contexto no es para nada favorable en cuanto al sector científico-técnico.
Y yo creo que es responsabilidad de todos, no es responsabilidad del gobierno únicamente, sino es responsabilidad del propio sistema de investigación, donde tenemos un sistema muy atomizado, donde los recursos, si bien se han incrementado sustancialmente, se siguen, es una diáspora que se dispersan, no se concentran, no se coordinan. No tenemos un programa, por ejemplo, nacional que apunte estratégicamente a la transformación de biomasa y aglutine los esfuerzos que puedan hacer distintas instituciones y consolidar eso y fijar metas concretas de obtención de resultados, y también los esquemas y los sistemas de control y de regulación de los sistemas científico-técnicos. Pues yo les hablaba de esos 200 millones de dólares y de esos niveles de productividad que tiene ese sector. Eso no se logra gratuitamente. Yo estuve en junio ellos presentan anualmente cada plan de investigación en forma anual con las metas a lograr en ese año. En junio tienen que presentar los resultados que obtuvieron en ese año y el grado de cumplimiento con las metas que se formularon, en cuanto sea cantidad de patentes generadas, cantidad de publicaciones, etc. Si no lo cumplen, tienen de junio a diciembre para cerrar el laboratorio. O sea, es extremadamente alta la presión que se lo somete, o sea, se da, pero con el garrote del otro lado. Y esa es la única forma de funcionamiento en todo el mundo. Acá, sobre todo, es una grave falencia que tenemos nosotros en todas las instituciones en cuanto a la evaluación de performance de la investigación y de resultados obtenidos. Y hablo no solo de cantidad de publicaciones publicadas, sino el impacto que han tenido o la cantidad de patentes, que cuando nos comparamos a nivel internacional, el nivel de patentes que generamos de todo el sector privado y público es realmente lamentable. Buen día, mi nombre es Bart Vrolijk, consejero agrícola de la Embajada de Holanda aquí en Argentina, en Buenos Aires. Gracias por la presentación, muy interesante. Usted empezó con el pirámide, mostrando que el valor abajo en la base de pirámide es bajo $200, $300 por tonelada y más arriba tiene más valor agregado. También mostró algunos ejemplos aquí en Argentina del uso de bioenergía, pero ¿usted podría explicar un poco más lo que está pasando más arriba en el pirámide aquí en Argentina, sí, en la parte química, digamos? Sí, lo que estamos viendo, tomó el ejemplo de una industria que tiene más años de desarrollo, y estamos hablando de más años, no más allá de 7, 8 años, como es las plantas de transformación de soja y la producción de biodiesel. Primero, en la ruta del biodiesel se ha ido escalando en lo que son productos, primero llegar a glicerina y distintos derivados de la glicerina de alto valor, se ha ido continuamente, y en eso tenemos un polo científico-técnico muy interesante en Santa Fe, ¿no? Con varios centros del CONICET abocados a esos temas. Y en el tema de alimentación tampoco se ha quedado estática la industria. Yo siempre traigo el ejemplo, hemos trabajado mucho con una industria no ubicada en el centro neurálgico de transformación en los alrededores de Rosario, sino una planta ubicada en el interior argentino, en Santiago del Estero, que es la planta de Biluco, ubicada en Frías, donde esa planta no existiría sino hoy, económicamente, si no hubiesen escalado desde las harinas iniciales proteicas a alimentos ya específicos para cada tipo de animal, donde con distintos agregados y preparados que hoy en día están exportando a Bolivia, están exportando a Chile desde Santiago del Estero, y le da sustento. Lo que yo quería ejemplificar con esa pirámide es que no puede valerse el negocio en un solo producto. Cuando un productor viene a mi oficina y me dice, me quiero dedicar al biodiesel,
yo comienzo la pregunta, bueno, ¿cuál es tu mercado para las harinas? ¿Cuál es el mercado para la alimentación? ¿Cuáles son tus competidores en esos mercados? El biodiesel no te va a dar sustento y sobre todo que es un mercado, como veíamos hoy, es un mercado altamente regulado que no sobrevive sin acciones concretas de parte de los gobiernos y por ende muy susceptible y muy variable. Entonces, hoy las industrias que sobreviven, primero dependen de lo que modernamente denominamos flex crops. ¿A qué denominamos flex crops? Son cultivos que pueden derivar en productos destinados a diferentes mercados. Caso típico, caña de azúcar, deriva hacia el mercado del azúcar, deriva hacia el mercado del etanol. Caso de la soja, deriva más hacia el mercado de aceites o al mercado de combustibles y derivados, con sus consecuencias desde el punto de vista de venta en el mercado internacional, que depende de la elasticidad en el mercado internacional que tenga ese producto, ¿no?, en cuanto a la saturación de ese mercado y el impacto que tiene sobre la relación volúmenes de oferta y precios en ese mercado. Está prendido, sí. Mi pregunta tiene que ver con los biocombustibles de segunda generación y quería saber más o menos, me imagino que hay un problema de inversión, pero ¿en qué estado están en Argentina y qué faltaría? O sea, ¿cómo se podría fomentar? Sí, los biocombustibles de segunda generación enfrentan hoy en día un enorme dilema a nivel internacional. Si uno mira, ve que hay una docena de plantas ya a escala industrial, pero uno cuando analiza esas plantas están casi un 90% subsidiadas. Los niveles de inversión de una planta de segunda generación son muy superiores a una de primera generación, tienen menor flexibilidad de mercados porque no está suficientemente desarrollado mercados alternativos a esa transformación de celulosa, y por ende es muy difícil que un inversor privado se arriesgue con inversión genuina como es la que tenemos en la Argentina, tanto en la industria del biodiesel como en la industria del bioetanol, que no hay subsidio del gobierno en el tema de inversión, se dedique a estas nuevas transformaciones. Ahora, ¿está todo el mundo sentado de brazos cruzados viendo hoy qué problemas tenemos? No, los niveles de inversión que yo les mostré justamente están abocados a buscar soluciones. Una de las tecnologías que ha surgido del programa que yo les mostré del Departamento de Energía de Estados Unidos es una tecnología denominada AFEX. La tecnología AFEX lo que busca es una transformación de la celulosa mediante amoníaco, lo cual logra un producto pelletizable, tomando como origen la celulosa y llegando a un producto final que es un pellet de alto contenido proteico capaz de competir con harinas de maíz o harinas de soja. O sea, a partir de una materia base mucho más económica que lo que es un grano, poder llegar a competir con ese grano en los mercados internacionales y se está viendo como muy provisorio para los mercados africanos, por ejemplo. O sea, ¿cuál es la filosofía y la importancia de ese bypass? O sea, yo me dedico a un cultivo que hasta ahora lo tenía que dedicar a un biocombustible de segunda generación con toda la incertidumbre porque pónganse ustedes en la oficina o en la tranquera de un productor. Yo vengo y les digo, bueno, dedícate al miscanthus o al switchgrass, que tenés un mercado muy promisorio de biocombustibles. O sea, yo lo ato de pies y manos a un mercado totalmente alterado, y si llega a cerrar esa planta, ese productor se queda sin ningún mercado alternativo. Hoy en día, al contrario, les pongo el ejemplo, el caso del biodiesel en la Argentina, tenemos una capacidad de producción de 4.200.000 toneladas, hoy en día vamos a llegar a 1.200.000 y el productor no lo sintió en su tranquera, un impacto significativo en el precio del valor de su producto, a pesar de que tenemos el 60% de las plantas cerradas. Si se hubiese dedicado a un biocombustible de segunda generación, estaría en problema toda la cadena. Lo que permite esta tecnología es lograr, a partir de esa biomasa
biomasa inicial que lo produzco a partir de una planta, una forrajera de carbono 4 de alta productividad, tener un mercado alternativo, que también va a depender, y ya tienen estudiado los puntos de inflexión y los puntos de corte, de dónde entra a ser competitivo este nuevo producto, dado que la tecnología intermedia es muy cara y el insumo energético para lograr la deconstrucción de la celulosa es enorme. Si vamos a los balances energéticos y a los balances de gases, y lo estudiamos de la misma manera que lo estudiamos los de primera generación, los balances son de 1 a 1 a menos de 1 a 1, o sea, son poco sustentables desde el punto de vista del balance energético. Pero bueno, eso tampoco nos debe preocupar sobremanera, porque todo balance es neutral o es negativo. Además, les traigo el ejemplo de nuestros combustibles tradicionales. Un balance energético era aquel de un pozo petrolero en Arabia que se pinchaba, salía el petróleo sin ni siquiera meter una bomba, y otra cosa es lo que es vaca muerta o el fracking, que tiene un nivel de inversión y un nivel de energía, que por cada unidad de energía que yo voy a obtener de ese producto, estoy a veces invirtiendo una enorme cantidad de energía para obtenerlo. Así que, y lo otro que te puedo decir es que y no me gusta este tema de primera y segunda generación o evolucionados y no evolucionados, porque es un término muy poco concreto, porque los de primera generación siguen evolucionando. Lo que yo les mostraba de lo que es la integración entre tecnologías, lo que es suministro de energía a partir de biomasa para las plantas de bioetanol, cruces con lo que es la tecnología de tratamiento anaeróbico y la unión de esas tecnologías, nos está cambiando totalmente el panorama de lo que denominábamos primera generación hace 2 años y lo que hoy denominamos primera generación. O sea, todo está avanzando al mismo tiempo, y estos descubrimientos que se logran, que yo lo denominaría transformación de biomasa, impacta a múltiples industrias. Visitando los laboratorios y conversando con los ingenieros, me decía, bueno, una de las determinada logro que habían obtenido de la transformación de la pared celular, el principal interesado en las patentes y en adoptar esa tecnología era la industria del papel. O sea, que se dedica a la transformación de madera en papel, o como la industria que tenemos, una industria que tendría que ser un orgullo a nivel nacional, que es la industria del Ledesma, que produce papel a través de caña de azúcar, un elemento totalmente renovable y que tendríamos que fomentar y que tendremos que tener líneas de investigación para mejorar esa transformación de celulosa proveniente de la caña de azúcar en un producto tan noble y tan caro como es el papel. Sí, quería que me explicaras un poco cómo es el proceso de formación de producción de biocombustible a través de la biomasa, o qué entendemos. Bueno, biomasa es toda materia orgánica, ¿no es cierto?, que está generándose y que consume energía solar, dióxido de carbono de la atmósfera y nutrientes y agua del suelo, esa biomasa que cosechamos la parte superficial, o podemos cosechar también papas, mandioca, etcétera, a nivel de profundidad de suelo. Entra en un proceso de transformación y fundamentalmente ahí tenemos proteínas, tenemos almidones, tenemos aceites, y cada una de esas tienen rutas de transformación determinadas. De los aceites, fundamentalmente la cadena más desarrollada es la cadena de transformación biodiesel, que es fundamentalmente una transformación química de ataque del aceite con hidróxido de sodio, calor, temperatura y distintos catalizadores, etcétera,
azúcar que entran en ese proceso y se obtiene casi en un nivel 1 a 1 entre aceite y biodiesel. Otra cadena es la transformación de azúcares o de almidones, que es un proceso netamente biológico, como la producción del vino o del pan, donde tenemos levaduras actuando y transformando y alimentándose de esos almidones, de esos azúcares y generando como producto de su biología alcoholes y demás productos. Y después está la otra cadena en el proceso de transformación, que es la separación de esos distintos productos que estamos obteniendo y que se ubica en los distintos escalones de esa pirámide que yo les mostraba, ¿no? A medida que vamos escalando en esa pirámide, indudablemente es mayor el nivel de inversión y de conocimiento que se requiere para, no es lo mismo la facilidad que puedo obtener de obtener azúcar a partir de molienda de una caña, que obtener un biofármaco o una biomolécula plástica que tiene un montón de requerimientos y de mercado. No sé si se entendió. Última pregunta, porque estamos ya en tiempo pasadito. Sí, buenos días. Hace unos años yo estuve participando en la Bolsa de Comercio de la cadena La Soja y llamó mucho la atención porque estuvieron invitados productores y empresarios de China y de India. Y ahí lo que se pudo ver, además de los productos derivados de la soja y del aceite, biocombustibles y demás, es toda la cadena de productos que ellos usan allá en la India y en la China, derivados así para la industria alimenticia, sí, como 10 o 12 productos. ¿Qué hay de eso acá? ¿Por qué no se investiga y tratan por lo menos se trata de hacer inversiones para incrementar el valor, digamos, en la pirámide, ¿no? El valor agregado en la cadena de la soja? Y no simplemente quedarnos solamente con los biocombustibles o, digamos, sí, hay, granos. Si uno empieza a escudriñar en las universidades, en los centros de investigación, va a encontrar hasta institutos dedicados. Me acuerdo hace poco asistí a un congreso donde había un centro de investigaciones que tiene el CONICET en Santa Fe, que están trabajando sobre biopelículas derivadas de productos de soja que cubren los alimentos y que son comestibles y que son biodegradables. Lo que pasa es que uno ve que los niveles de inversión son bajos y el nivel de esfuerzo de los investigadores para lograr es como me pasan con una Ferrari y yo estoy en mi triciclo, ¿no? Entonces, competitivamente en el mediano y el largo plazo nos vamos quedando atrás o vamos perdiendo esa capacidad de lograr mayores ingresos para nuestra sociedad, y de ahí los niveles de pobreza que tenemos en la sociedad provienen de eso, provienen no de los recursos naturales, sino de la falta de aplicación de conocimientos para lograr productos. Y no solo está en lograr el producto, porque también nosotros, por ejemplo, hemos trabajado mucho en los últimos años en todo lo que está detrás de la defensa del producto en los mercados internacionales, que va en cosas tan simples como tener perfectamente cuantificado primero, ¿cuál es el balance energético y cuál es el balance de gases? Porque nos ponen barreras, y hoy lo vimos en la primera charla, como crecientemente se van poniendo barreras en cuanto, bueno, vos producís, no sé, una torta en Córdoba de maní. Bueno, pero ¿cuánto emitiste en dióxido de carbono? Porque mi torta de maní para entrar en Europa no puede emitir más de tanto. Si uno no tiene el conocimiento, si no tiene el análisis local de esa cadena, te lo van a hacer de afuera y te van a poner cualquier valor. O sea, cuando comenzamos las conversaciones con los centros de investigación de Europa, bueno, nos pusieron unos valores ridículos en cuanto al nivel de emisión, y eran cosas tan burdas como que hacían los cálculos exportando el granito de soja y cargándole toda la emisión del transporte a Europa para solamente aprovechar el 12% de ese grano en aceite y transformarlo en combustible. Te doy ese ejemplo concreto de lo que es si uno no está preparado, y después el trabajo coordinado, que comenzamos a trabajar coordinadamente con las cámaras empresarias, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con el Ministerio de Agricultura. O sea, un trabajo conjunto en cuanto a defensa.
O sea, el mundo, aparte del nivel de conocimiento, nadie te va a dejar alegremente entrar en ningún mercado. O sea, tenés que entrar con patentes, tenés que entrar con respaldo científico-técnico, si no, vas retrocediendo en vez de aumentando, ¿no? Como un poco está pasando con China, que continuamente presiona para que en vez de exportar harinas de soja, vayamos para atrás y le exportemos los porotos. O sea, o cuando uno ve la tasa arancelaria de Europa, uno si exporta grano de trigo tiene 0 arancel, si uno exporta una harina de trigo tiene, les digo, cualquier número, tendrá un 50% de impuesto, y si uno se atreve a exportar una galletita envuelta en un paquete, tiene un impuesto del 1000%. O sea, y cuando hacemos una política reversa, si bien no es feliz el ejemplo de las retenciones, pero bueno, en las retenciones tenemos un ejemplo de que si uno exportara en vez de grano un producto elaborado, el nivel de retenciones bajaría del 30 a casi el 0%. Tenemos una política espejo en ese. Pero bueno, nos ponen barrera arancelaria porque dicen que estamos subsidiando la producción si ponemos una tasa impositiva a contramedida de lo que nos están imponiendo ellos en ese mercado. Bueno, en todo eso, y todo este círculo que yo les mostraba en cuanto a una visión sistémica y no ni siquiera de cadena, o sea, no podemos estar hablando de cadena de soja como era lo usualmente que conversamos hace 5 o 10 años, sino que tenemos que hablar de una forma integral, y eso demanda un trabajo en equipo y un grado de conocimiento en cuanto a modelización, en cuanto a tratar de entender las distintas variables que están interactuando, en vez de luchar y pegarnos contra la pared con una sola demanda, ¿no? A lo mejor la solución puede venir no de una baja de retenciones, sino de un incremento en la inversión en investigación para lograr un producto. Yo creo que sería muchísimo mayor beneficio para el país, y lograríamos 1000 veces más de lo que estamos logrando a través de captura de retenciones en la exportación de un grano, lo que podríamos lograr a través de captura de ingresos brutos, de ganancias, de una cadena de transformación de un producto que en vez de valer 200, 300, 400 dólares, valga 4.000, 8.000 dólares. Imagínense lo que sería eso de impacto en la economía nacional. Bien, muchas gracias, ingeniero Jorge Gilbert. Fue muy rica la conferencia. Agradezco a todos y les pido si podemos hablar